¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a entender el plan de Chile para enfrentar el cambio climático, usando algo clave, los precios al carbono y los mercados. Es una hoja de ruta muy interesante que mezcla regulación, incentivos y hasta cooperación global. Así que vamos a ver de qué se trata. A ver, todo esto parte de una meta, pero no una meta cualquiera, una gigante. Chile se comprometió a ser carbono neutral a más tardar en 2050. Y lo más importante de todo, esto es ley. Está en su Ley Marco de Cambio Climático. Así que ya no es una simple aspiración, es una obligación que va a marcar el rumbo del país por décadas. Y bueno, ante una meta de este calibre, la pregunta del millón es, ¿cómo se logra algo así? Porque, seamos claros, con buenas intenciones no alcanza. Se necesita un plan concreto, una especie de caja de herramientas muy bien pensada para mover toda la economía hacia un futuro con bajas emisiones. Ok, este es el mapa de lo que vamos a conversar. Primero, la meta. Después, nos metemos en el concepto de ponerle precio al carbono. De ahí pasamos a las herramientas que usa Chile, cómo se conecta con el mundo y por último los desafíos que tiene por delante. Volvamos un segundo a la meta del 2050. ¿Por qué es clave entender por qué es tan seria? Al estar en la Ley Marco de Cambio Climático, se transforma en el pilar que obliga al Estado a diseñar y, sobre todo, a ejecutar los planes para que la carbono neutralidad sea una realidad. No es opcional. Bien, ¿y cuál es el motor que mueve toda esta estrategia? Es una idea económica súper potente: ponerle un precio al carbono. En simple, se trata de que contaminar cueste dinero. Así, las empresas tienen un incentivo real, directo a la billetera, para buscar formas de operar que sean más limpias. El nombre técnico para esto es Instrumentos de Precio y Mercados de Carbono, o IPMC. Pero la lógica es muy directa: quien contamina paga. Al darle un valor económico a cada tonelada de gas de efecto invernadero, se obliga a las industrias a internalizar un costo que antes era invisible, el costo ambiental. Y aquí la cosa se pone interesante, porque hay, digamos, dos grandes caminos. Por un lado, está el impuesto al carbono. El precio es fijo, sabes exactamente cuánto te va a costar contaminar. Y por otro, tenemos un mercado de emisiones, donde lo que se fija es la cantidad máxima de contaminación permitida. Aquí el precio puede cambiar, pero tienes la certeza del resultado ambiental. Es un juego entre tener certeza en el costo o certeza en la reducción. Pero Chile, en vez de apostar todo a una sola carta, lo que hizo fue armar una verdadera caja de herramientas. O sea, combinó varios instrumentos nacionales que funcionan al mismo tiempo para atacar el problema de las emisiones desde distintos frentes. Y dentro de esa caja hay tres herramientas principales. Primero, un impuesto que le pone precio directo a la contaminación. Segundo, normas que fijan límites que no se pueden pasar. Y tercero, un programa para los que quieren actuar de forma voluntaria. Vamos a ver cada una. Y ojo, que esto no es solo teoría, ya está dando resultados concretos. Gracias al sistema del impuesto verde, se han compensado 4,4 millones de toneladas de CO2. ¿Y por qué esto es una gran noticia? Porque significa que se han movilizado más de 22 millones de dólares para financiar proyectos que reducen emisiones aquí mismo, en Chile. Vamos con la segunda pieza del puzzle: las normas de emisión. A diferencia del impuesto, que es un incentivo, esto es una regla dura y pura. Es un instrumento regulatorio que establece un límite máximo de contaminación para ciertas industrias o sectores, y ese límite es obligatorio. Y este gráfico lo explica perfecto. Miren, el sistema es bastante inteligente. Si una empresa contamina menos de su límite, como en la primera barra, genera un excedente que puede vender. Se premia al que lo hace bien. Si se pasa un poco, tiene la opción de compensar. Las multas son el último recurso. Es un diseño que incentiva la eficiencia. Ok, ya vimos lo obligatorio, pero también hay un espacio para los que quieren ir más allá. Y ahí entra Huella Chile. Y el dato de este gráfico es revelador. Fíjense que el 85% de las organizaciones que participan empiezan por cuantificar. Esto nos dice algo fundamental. El primer gran paso para la acción climática es saber cuál es tu punto de partida, medir tu propia huella. Pero a todo esto, ¿qué son estos créditos o certificados de los que hablamos? No es que parezcan de la nada. Detrás de cada uno hay un proceso súper riguroso, paso a paso.
Desde que se diseña un proyecto, como reforestar un bosque, hasta que un tercero independiente lo valida, lo monitorea y verifica que la reducción de emisiones es real. Todo el sistema se basa en la confianza y el rigor técnico. Bueno, hasta ahora hemos hablado de lo que pasa dentro de Chile. Pero el cambio climático es un desafío global, ¿cierto? Así que toca levantar la vista. Y aquí es donde la caja de herramientas de Chile se conecta con el resto del mundo, a través de algo llamado Artículo 6 del Acuerdo de París. Pensemos en el Artículo 6 como las reglas de un gran juego cooperativo a nivel mundial. Le permite a Chile, por ejemplo, desarrollar proyectos de energías renovables y que esa reducción de emisiones se la venda a otro país para que cumpla su propia meta. ¿El resultado? Chile consigue inversión extranjera para acelerar su transición y el otro país cumple su compromiso. Es una colaboración donde todos ganan. Perfecto, ya tenemos sobre la mesa las herramientas y la conexión con el mundo. Pero claro, tener las piezas no es lo mismo que tener el rompecabezas armado. Ahora toca hablar de lo que viene, de los desafíos y los próximos pasos para que todo este engranaje funcione y de verdad lleve a Chile a su meta. Para que esto funcione hay 4 puntos que son críticos. El primero, y quizá el más complejo, es la articulación. O sea, que el impuesto, las normas y los mercados internacionales conversen y no se pisen los talones. Segundo, una gobernanza clara, saber quién toma las decisiones. Tercero, priorizar, que el dinero se vaya a los proyectos que de verdad mueven la aguja. Y cuarto, transparencia total, para que haya confianza en el sistema. Y al final del día, todo este complejo sistema de reglas y mercados se resume en esto, en lo que dice la propia hoja de ruta. El objetivo final, el propósito de todo, es muy concreto: hacer que se desarrollen proyectos reales, que reduzcan y absorban emisiones aquí en el país. Y con todo esto, nos queda una gran pregunta flotando en el aire. ¿Será esta compleja y sofisticada arquitectura de instrumentos la que finalmente logre asegurar un futuro carbono neutral para Chile? El plan está sobre la mesa, pero la verdadera prueba, sin duda, estará en su implementación.